Magnet presenta. La ciudad amurallada de Kowloon fue un fenómeno extraño que sucedió en el siglo XX. Se trató de un monstruo arquitectónico, producto de la falta de regulación causada por agujeros legales en las disputas territoriales entre poderosas naciones. Al ser un territorio reclamado por China y Gran Bretaña, pero que no era administrado por ninguno de los dos, se volvió lo más cercano en el mundo real a un escenario de alguna novela distópica de ciencia ficción. Pero ¿cuál es su historia? ¿Y se trató simplemente de un gigantesco barrio marginal o era algo más? Un radical experimento de vida comunitaria y arquitectura que rompía todas las reglas. Para entender cómo surgió este gigante de concreto, en primer lugar hay que retroceder en el tiempo, hasta el año de 1839. China todavía estaba gobernada por la dinastía imperial Qing. El imperio británico se extendía por todo el mundo, como el imperio más poderoso. Y estas dos potencias globales estaban a punto de enfrentarse cara a cara en una lucha que remoldearía Asia, la primera guerra del opio, la cual fue una verdadera paliza para los chinos. Y para 1842, China se vio obligada a entregar Hong Kong a los británicos. Sin embargo, el territorio que recibieron los británicos en aquella época era más pequeño que el territorio actual, y específicamente en el área de Kowloon, una península situada al sur, existía un fuerte muy antiguo. Se trataba de un edificio que databa de la era de la dinastía Song. Este fue la base de la ciudad amurallada. El problema es que el siglo XIX no fue muy benevolente para los chinos. Y después de perder otra guerra del opio ante los británicos y la primera guerra sino-japonesa en 1895, el estado chino estaba muy debilitado y no podía controlar sus fronteras. Fue entonces que los británicos pudieron imponer otro tratado a los Qing, el cual les otorgaba el control sobre Kowloon. Pero había un problema. Si bien los británicos habían ganado, seguían estando muy lejos. Y China, bueno, es un territorio muy grande y estaba muy cerca de Hong Kong. Así que para conservar el poder sobre el territorio de Kowloon, tenían que esforzarse, independientemente de lo que se dijera en el papel. Los chinos realmente querían conservar ese fuerte de la dinastía Song. En la segunda convención de Pekín, en 1898, Beijing insistió en insertar una línea afirmando que la propiedad del fuerte de Kowloon seguiría a cargo de funcionarios chinos, continuando así con su jurisdicción, excepto en la medida en que pudiera ser incompatible con las normas militares requeridas para la defensa de Hong Kong, lo que fuera que eso significara. Y los británicos básicamente les dieron el avión, y en mayo de 1899, a menos de un año después de la firma de la segunda convención de Pekín, las tropas británicas marcharon sobre el fuerte de Kowloon, expulsando a los chinos, y proclamaron el territorio para el imperio inglés. Y tal como lo habían supuesto, Beijing no opuso ninguna resistencia. Y eso fue todo, por un tiempo. Pero con la llegada del siglo XX, la suerte de ambos imperios comenzaría a revertirse. Y eso significó un interesante destino para la ciudad amurallada. Los conflictos nunca terminaron en esta zona sin ley, que desde el inicio se convirtió en un refugio para la gente de más bajos recursos y personas que se iban a la ruina, como campesinos en China, y que terminaban resguardándose en el antiguo fuerte. En 1933, por ejemplo, el gobierno colonial de Hong Kong comenzó a preocuparse por la situación de la zona ocupada y corrió a un montón de gente pobre que ahí se encontraba. Los exiliados se quejaron entonces con el gobierno de Beijing, pero este poco hizo para intervenir, dado que después de perder tantas guerras contra los británicos, lo único que querían era evitar futuros conflictos. Pero a medida que el siglo avanzaba, el poder de los chinos fue creciendo y el del Imperio Británico fue disminuyendo. Y en 1947, este último agonizaba, después de apenas mantenerse en pie terminada la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, los chinos estaban devorando a sí mismos con una sangrienta guerra civil entre comunistas y nacionalistas. Como consecuencia, miles de personas huyeron hacia Hong Kong y muchos de ellos, sin tener un hogar, convergieron en el fuerte de Kowloon. Y para 1948 había cerca de 2.000 refugiados en el lugar. Fue entonces que las autoridades quisieron desalojarlos de nuevo, pero esta vez, en vez de tener éxito, fueron recibidos con 2.000 refugiados enojados que los enfrentaron con palos y piedras. Afortunadamente nadie falleció en el enfrentamiento, pero esto marcó el inicio de la independencia, por así llamarla, del fuerte de Kowloon. Si bien es cierto que los británicos pudieron haber tomado cartas en el asunto en aquel momento y sacar a los refugiados de la zona, en 1948 estaban muy debilitados, acababan de perder la India en un baño de sangre y su situación hizo que decidieran evitar problemas en Hong Kong. Así que dejaron el asunto por la paz. Aunque no lo olvidaron, solo aguardaron al momento oportuno, el cual tendría que esperar muchas décadas más.
Para 1949, Mao Zedong había resultado triunfante en la Guerra Civil China, y muchísimos que no eran socialistas huyeron a Hong Kong, haciendo así que la población de Kowloon creciera hasta llegar a 17,000 habitantes. Y esta vez no solo se trataba de campesinos, había entre ellos desertores, criminales, anarquistas y personas que habían huido de la ley. El fuerte de Kowloon se convirtió entonces en la ciudad amurallada de Kowloon, la cual comenzó con un incendio en 1950, que arrasó con gran parte del fuerte. Posteriormente, quienes habían vivido ahí comenzaron a reconstruir de una manera particular. La necesidad los llevó a construir casas unas encima de las otras. Comenzó a afianzarse un tipo de arquitectura que crecía orgánicamente, según las necesidades de los residentes, y con una nula regulación. La ciudad crecería a través de los años hasta ser un monstruo que adquirió un carácter legendario. Las autoridades intentaron nuevamente desmantelar el lugar en los 60s, pero esta vez Mao Zedong acudió a su auxilio, declarando que los británicos no tenían derecho de interferir en Kowloon, destacando las palabras escritas en el Tratado de la Segunda Convención de Pekín. La ciudad amurallada ahora le pertenecía a la China comunista, y ante la perspectiva de una guerra con China, las autoridades acordaron no interferir. La ciudad amurallada se convirtió en una tierra de nadie diplomática, en la que ni China ni Gran Bretaña podían hacer nada para cumplir sus leyes. Y de esta peculiaridad surgió una de las ciudades más extrañas de la historia, un lugar tan densamente poblado y con una construcción tan monstruosa que hacía que la luz del sol no entrara en su interior. Kowloon continuó poblándose más y más. En los 70s llegó una nueva oleada de gente arruinada por la caída del mercado de valores. La población rondaba en los 33,000 habitantes, pero el espacio nunca se amplió. Los límites del fuerte de Kowloon cubrían un área aproximadamente del tamaño de 4 campos de fútbol, y quienes iban llegando solo tenían un lugar para ir construyendo, y ese era hacia arriba. Para la década de los 80s, la ciudad alcanzaba los 14 pisos de altura, y solo se detuvo porque las autoridades de Hong Kong dictaron que esa era la altura máxima para evitar riesgos al tráfico aéreo. La densidad poblacional en Kowloon alcanzó niveles que nunca se han superado. Se trataba de apartamentos de algo así como 30 metros cuadrados, unos encima de otros, en los que llegaban a vivir familias enteras. Muchas veces 3 o 4 generaciones en un espacio cercano al de un armario. Y como en cualquier ciudad, los habitantes de Kowloon necesitaban emprender negocios para poder subsistir, lo cual hizo que los diminutos espacios se convirtieran también en negocios de todo tipo, desde pequeñas tiendas hasta cosas tan insólitas como mataderos, fábricas y un sinfín de lugares ideales para la gente que operaba sin licencias, como dentistas o comerciantes de carne de perros, aunque no todo era ilegal. Kowloon también se hizo famoso por tener muy buenos restaurantes, como bares de fideos. Los fideos en la ciudad eran tan buenos que el residente promedio de Hong Kong iría a la ciudad amurallada más por la experiencia gastronómica que por cualquier cosa que tuviera que ver con la delincuencia. Dicho esto, la delincuencia ciertamente era un problema. Si bien no era exactamente la guarida del crimen retratada por la cultura popular, tampoco era una brillante utopía. La verdad es que Kowloon vivió en un punto medio, en el que en gran medida el orden era impuesto por las triadas, grupos de la mafia china que eran quienes hacían que la ciudad no sucumbiera a la anarquía. Las triadas eran sinónimo de violencia, es verdad, pero dentro de la ciudad amurallada su papel era diferente, pues eran ellos quienes tomaban las decisiones. Se podría decir que ante el vacío de poder eran el equivalente a un ayuntamiento. Organizaban la recolecta de basura y reclutaron incluso a un cuerpo de bomberos voluntarios y mantenían el orden entre los estrechos callejones de Kowloon, aunque no por eso dejaban de ser criminales, a los que les gustaba, delinquir. Y su fuerza destructiva se vio reflejada en el tráfico de drogas. Kowloon era un hervidero de drogadicción. Fumaderos de opio florecieron lejos de la ley, en los rincones más oscuros de la ciudad. E incluso dentro del mundo de los adictos surgieron clases sociales. Los que tenían más recursos podían fumar opio, mientras que los clasemedieros recurrían a la heroína y los más pobres a pastillas rojas que contenían opioides. Como es de esperarse, la vida en la ciudad era sórdida. Personas podían morir en su interior y no ser descubiertas por meses.
y familias llegaban a esconder los cadáveres para no pagar los gastos funerarios. Pero el otro lado de la moneda es que en Kowloon también florecieron comunidades, con escuelas, jardines de niños, bibliotecas e incluso templos religiosos. También había trabajos normales, como los carteros, que se pasaban 8 horas al día subiendo y bajando por los bloques interminables y laberínticos, tan difíciles de discernir que en 1980 se intentó mapear el lugar, y para lograrlo se llevaron casi 6 años de trabajo. Para ponerlo en contexto, en una ciudad como Manhattan, la densidad poblacional era de 27,000 personas por kilómetro cuadrado, mientras que en la ciudad amurallada era de 1.2 millones por kilómetro cuadrado. Aún así, en 1980 la ciudad amurallada de Kowloon comenzaba a convertirse en parte de la vida de Hong Kong. La policía colonial incluso había comenzado a patrullar el interior, en el entendido de que lo estaban haciendo simplemente para mantener a la gente segura y no para hacer cumplir las molestas leyes británicas. Así que es irónico que fuera justo en este momento, cuando la ciudad amurallada comenzaba a volverse legítima, que las autoridades coloniales comenzaran nuevamente con sus planes para destruirla. Y esta vez lo lograrían. A principios de 1986, Sir Edward Judd era el gobernador colonial de Hong Kong, y Judd era muy consciente de que el poder de Gran Bretaña sobre el territorio tenía el tiempo contado. 15 meses antes, en diciembre de 1984, Beijing y Londres habían firmado la declaración conjunta, abriendo el camino para que Hong Kong regresara a China en 1997. Pero Kowloon era un problema, y Judd lo consideraba un bloque ingobernable. El pensamiento de Judd era más o menos así: si Hong Kong era entregado a China con la ciudad amurallada intacta, Beijing inmediatamente lo usaría para patear a los británicos. Y lo último que quería un hombre leal como Judd era avergonzar a la corona británica. De esta preocupación surgió el largo proceso que conduciría a la destrucción de la ciudad amurallada. La primera vez que los habitantes se enteraron de esto fue en enero de 1987. Ese día, 360 miembros del personal del Departamento de Vivienda, apoyados por decenas de policías, sellaron todas las 83 salidas de la ciudad amurallada y se desplegaron por sus callejones, recopilando información. Al atardecer habían registrado 19,606 personas viviendo dentro de sus muros. Con el tiempo, esa cifra escalaría hasta las 28,200 personas, repartidas en 8,800 edificios. Los residentes rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero en lugar de pelear, decidieron esperar a ver lo que tenía que decir Beijing. Pero cuando Beijing finalmente habló, esos residentes se llevaron una gran sorpresa. A principios de 1987, el gobierno chino declaró que estaba dispuesto a dejar que los británicos hicieran lo que quisieran con el lugar. La cosa es que mientras la ciudad amurallada de Kowloon estuviera a salvo dentro del territorio británico, los chinos estaban felices de armar un escándalo por ello, como una forma de recordarle a Londres que el poder de Beijing aún estaba presente. Pero una vez recuperado Hong Kong, dicho recordatorio ya no era necesario, y los chinos preferían dejar que se destruyera a lidiar con ella una vez que estuviera bajo su poder. Y eso selló el destino de la ciudad. Durante el resto de la década y hasta la década de los 90, el gobierno colonial trabajó para despejar el área. Se ofrecieron nuevas viviendas a los residentes, así como generosos paquetes de compensación. Para enero de 1991, el 96% de los residentes y el 51% de las empresas dentro de Kowloon habían aceptado marcharse. Claro que esto dejó un porcentaje restante, que hablando de Kowloon significaba muchísima gente. Así que sí, hubo disturbios y gente tuvo que ser sacada a la mala. Pero para 1992, la ciudad fue completamente desalojada y la demolición de Kowloon comenzó en 1993. Y fue un proceso lento, porque no se usaron explosivos. Kowloon, sin embargo, tomó su lugar en la historia, insertándose en el imaginario colectivo. Un referente cyberpunk que hoy vemos replicado en muchos lugares de la cultura pop. Pero sobre todo se trató de un experimento social, una ciudad autorregulada mutante, en la que afloró una comunidad, con sus cosas buenas y sus cosas malas, y que es extrañamente hoy recordada con nostalgia, ya que difícilmente volveremos a ver algo similar.
Si te gustó el video, no te olvides de compartirlo en todas tus redes sociales, darnos like y suscribirte al canal. Y recuerda que puedes apoyarnos en Patreon o con el sistema de membresías de YouTube. Por una pequeña cantidad, haces posible que podamos seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a quienes ya nos apoyan y a todos los que ven y comparten este canal. Nos vemos en el siguiente video de Bully Magnets.